Hola, nosotros somos el equipo Innovit y les vamos a hablar sobre el funcionamiento del generador de funciones y del osciloscopio. El equipo está conformado por Brian Daniel Castañeda Payán, Vianey Salguero Fuentes, Leonel Cabrera Gutiérrez, Ingrid Cruz Flores y Dania Teresa Montaño Santillán. Y pues comenzaré hablando acerca del generador de funciones. Lo primero sería pues ¿qué es? Pues el generador de funciones es un instrumento utilizado en electrónica y sirve para generar formas de onda o funciones específicas como por ejemplo señales senoidales, cuadradas, triangulares, logarítmicas, etcétera, con determinadas características de amplitud, frecuencia, nivel de offset y del ciclo de trabajo. Pues se puede dividir como sus aplicaciones en tres, que sería pues la número uno, crear señales. Y estas serían señales creadas desde cero para simular, estimular y probar distintos circuitos y dispositivos. Otra sería replicar señales, ya sea una señal de una anomalía, un error o una señal adquirida por un osciloscopio. Podemos recreando utilizando un generador de funciones en nuestro laboratorio, pues para variar los parámetros y analizar todo el ambiente controlado. Y otro sería generar señales, pues señales ideales ya con funciones conocidas para utilizarlas como referencia o como señal de entrada de pruebas. Y existen dos tipos de generadores, que son los analógicos y los digitales, que ya son los que más comúnmente se usan. Los de tipo analógico generan los tipos de básicos de ondas eléctricas, que serían la sinusoidal, la cuadrada y triangular, mientras que los triangulares ya pueden generar cualquier tipo de onda. Pues entre los parámetros que se pueden modificar en el generador de funciones es pues la amplitud, la frecuencia, la fase, tiempo de subida y bajada, esto es para pulsos, y el ancho del pulso. Yo voy a explicar para qué funciona cada uno de los botones del medidor de señales. Para esto me voy a basar en el modelo BK Precision 4017A. Para empezar, pues tiene el interruptor de encendido que enciende y apaga el instrumento. Tiene un switch de rango que selecciona el rango de la frecuencia de salida y cuenta con 7 rangos de 1 Hz a 10 MHz. Tiene un switch de funciones que selecciona la forma de onda del jack de salida y como el dispositivo es analógico solo nos puede mostrar tres tipos de onda, que es la senoidal, la cuadrada y la triangular. Tiene un control de nivel de salida que controla la amplitud de la señal al jack de salida. Tiene un control de DC offset activado por el switch de offset. La rotación en la dirección de las manecillas del reloj desde el centro cambia el desplazamiento de DC en la dirección positiva y cuando la rotación es en contra de las manecillas del reloj cambia el desplazamiento en la dirección negativa. Tiene un jack de salida, la forma de onda seleccionada por el switch de funciones, así como el voltaje de desplazamiento de DC sobreimpuesto está disponible en este jack. Tiene un control de nivel CMOS. Girando este control en la dirección de las manecillas del reloj aumenta la amplitud de la señal CMOS al jack TTL CMOS. Tiene un jack de entrada BCG o barrido, controlado por Sweep, Exit y NT Switch. Tiene un control del ciclo de servicio, activado por el switch de ciclo de servicio. La rotación de la posición central ajusta el ciclo de servicio de la señal de la salida principal. Tiene un switch llamado -20 dB, que al accionarse la señal del jack de salida es atenuada por -20 dB. Y pues los switches con los que se activan las funciones que ya dije anteriormente, el switch XINT de barrido, switch sweep, switch DC offset, switch CMOS level, control sweep width, que la rotación determina la anchura del barrido ajustando la frecuencia de la parada del barrido. Tiene el switch de ciclo de servicio, tiene el control sweep time. En el modo de barrido, su rotación determina el tiempo de barrido desde la frecuencia de inicio hasta la frecuencia final de parada. Tiene un control fine frequency, que es para ajustes de Vernier de la frecuencia de salida para un ajuste fácil de frecuencia. Tiene un control quartz frequency, que es para ajuste grueso de la frecuencia de salida de 0.1 a 1. Y pues la pantalla del contador, que muestra la frecuencia de las formas de onda generadas. Tiene pues el LED gate, que indica cuando se actualiza la pantalla del contador. Y por último, Hertz y kilohertz LED, que indica si el contador está leyendo Hertz o kilohertz. Hola, yo soy Ingrid Cruz y les voy a dar una continuación de la explicación de mi compañera Vianey de las diapositivas anteriores.
solamente que yo voy a tomar el generador de funciones y les voy a señalar dónde está situado cada uno de los botones que ya mencionó anteriormente. Como número 1, pues está el interruptor de encendido, que es el que enciende y apaga el instrumento. Después, esta serie de botones que tenemos aquí son el switch de rango, que son los que seleccionan el rango de la frecuencia de salida. Esos 3 botones que tenemos aquí en la esquina son los switches de funciones. Esos seleccionan la forma de onda del jack de salida, que puede ser senoidal, cuadrada o triangular. Este controlador que vemos aquí abajo, pues es el controlador de nivel de salida o output level. Este pues controla la amplitud de la señal al jack de salida. Obviamente el nivel de salida puede ser disminuido con este control. Como número 5 tenemos este otro controlador que se llama controlador de corriente directa en offset. Y pues es muy importante saber que la rotación en la dirección de las manecillas del reloj desde el centro pues va a cambiar el desplazamiento de corriente directa en la dirección positiva. En tanto que la rotación en contra de las manecillas del reloj desde el centro va a cambiar el desplazamiento de la corriente directa, solo que en forma negativa. Como número 6, aquí abajito tenemos al jack de salida o también llamado output. Como número 7, aquí tenemos al jack de TTL o CMOS, que esta es la salida independiente de los controles de nivel de salida y offset de corriente directa. Como número 8 tenemos al controlador de nivel del CMOS, y pues girando este control en la dirección de las manecillas del reloj va a aumentar la amplitud de la señal CMOS al jack, que va a ser TTL o CMOS. Como número 9, aquí tenemos al jack de entrada BCG o también jack de entrada de barrido. Como número 10 tenemos al controlador del ciclo de servicio, que también puede ser llamado duty cycle, y pues este se va a activar por el switch del duty cycle aquí en el número 17, solamente que eso lo vamos a explicar más adelante. La rotación desde la posición central pues va a ajustar el ciclo del servicio de la señal de la salida principal. Como número 11 tenemos este botón que es el DB switch. Al accionarse este switch, la señal del jack de salida pues se va a atenuar. Como número 12 tenemos al switch X e INT, que son de barrido. La activación de INT permite el modo de operación de barrido, pero también la velocidad de barrido es controlada por el sweep time, que es el número 18, que lo vamos a mencionar más adelante. Como número 13, pues tenemos al switch sweep, que puede ser lean o log. Su activación en logaritmo, pues se seleccionan las características del barrido logarítmico, y al desengancharse en lean, se seleccionan las características de un barrido lineal. Como número 14, aquí tenemos al switch de corriente directa en offset, pues como lo mencioné en el número 5, y al accionarse pues se va a habilitar la operación de control de corriente directa de offset, que es el número 5, este que vemos aquí. Como número 15 tenemos al switch de CMOS level, que pues este se acciona cambiando la señal de TTL a señal a CMOS en el jack TTL o CMOS. Como número 16 tenemos este controlador que se llama controlador sweep de width. La rotación va a determinar la anchura del barrido, y este pues va a ajustar la frecuencia de la parada del barrido. En el número 17 pues tenemos este botón que se llama el switch duty cycle, y pues si lo activas, su activación pues va a habilitar la operación del control del duty cycle, que viene del controlador número 10, como mencioné anteriormente. Como número 18 tenemos este controlador que se llama controlador de sweep time, y pues en el modo de barrido pues su rotación va a determinar el tiempo de barrido desde la frecuencia de inicio hasta la frecuencia final de la parada. Como número 19 pues tenemos el control fan frequency, y pues son los ajustes de vernier de la frecuencia de salida para un ajuste más fácil de la frecuencia. En el número 20 tenemos el control coarse frequency, pues, y este pues es el ajuste grueso de la frecuencia de salida de punto 1 a 1 veces del rango seleccionado. En el número 21 aquí tenemos a la pantalla del contador, y pues esta muestra las frecuencias de las formas de las ondas generadas internamente dentro del generador de funciones. En el número 22 es el LED gate, que indica cuándo se actualiza la pantalla del contador. Y en el número 23, pues el número 23 nos va a indicar si el contador está leyendo en hertz o kilohertz. Gracias. Hola, soy Leonel Cabrera y a continuación les hablaré sobre el funcionamiento del osciloscopio analógico.
Este funciona con su propia fuente de alimentación. Este alimenta el ánodo y el cátodo, que produce un haz de luz que impacta en la pantalla. Y este haz de luz es controlado por el amplificador. Bueno, en sí las plaquitas estas que mueven el haz de luz en el eje Y y en el eje X. Primero pues tenemos la entrada de la señal. Esta pasa por un amplificador para amplificar señales muy pequeñas. Luego esto hace que al haber corriente en una placa, el haz de luz se va a mover hacia arriba, y al haber carga en el de abajo, pues se va a mover hacia abajo. Eso genera que el haz de luz se mueva hacia arriba y hacia abajo. Luego está el generador de diente de sierra, que pues se mueve, hace que se mueva la onda de forma de diente de sierra. Luego pasamos al osciloscopio analógico, al osciloscopio digital. Pues a continuación hablaré sobre las partes internas de este. Este tiene un convertidor analógico a digital. También tiene su propio reloj, tiene su memoria de muestreo o longitud de registro y tiene un microprocesador. A continuación hablaré sobre la secuencia de pasos de la señal. Pues primero llega de una punta y pasa hacia el amplificador. Luego pasa hacia el ADC, que es el conversor de analógico a digital. Aquí vemos una señal analógica y al pasar por este circuito sale de forma digital. A su vez pasa por el trigger externo. Nosotros el trigger lo podemos controlar, y después de esto pasa hacia la lógica de control, que vendrían a ser todos los controles que tiene el osciloscopio. A su vez pasa por ahí el tiempo que mide el propio reloj interno del osciloscopio. A su vez, por la memoria pasa los puntos de muestreo que registra el ADC, los ceros y unos. Esta memoria se le conoce como memoria de adquisición y también como longitud de registro. Luego, a su vez, pasa por la base de tiempo, que esta base de tiempo es la que mide, bueno, no la que mide, en sí con la que nosotros controlamos el tiempo por división. O sea, nosotros podemos amplificar, hacer zoom en la señal, hacerla grande o pequeña, bueno, en la escala de tiempo. Después de esto pasa por un microprocesador. Bueno, aquí no viene el microprocesador en este diagrama, me faltó. Este microprocesador es la señal con la que se coordina todos los controles que se realiza el usuario y muestra la señal en el display. Así como vendría a ser como el cerebro del osciloscopio, y ya después de hacer todo el proceso ese, manda la señal ya a la pantalla donde se nos muestra todo. Y por la parte frontal del osciloscopio tenemos algunas partes de las mencionadas anteriormente. Tenemos relevadores para terminación de 50 ohmios a 1 megaohmio, o sea 1.000.000 de ohmios. Relevadores para complemento de corriente alterna, corriente directa. Circuito integrado para lógica de disparo trigger y el amplificador. Básicamente aquí es donde se conectan las puntas. Y eso sería todo. Buen día, soy Brian Daniel y voy a presentar el funcionamiento del osciloscopio, pero para eso tenemos que checar qué es un osciloscopio y qué es lo que hacen. Comprueban y muestran señales de tensión como formas de onda y como representaciones visuales de la variación de tensión en función del tiempo. Prácticamente eso es un osciloscopio. Metiéndonos más en la definición, podemos ver que las señales se representan en un gráfico que muestra cómo cambia la señal.
el eje vertical Y representa la medición de la tensión y el eje horizontal X representa el tiempo. Lo primero que se debe hacer al usar por primera vez el osciloscopio es calibrarlo. Debemos de tener en cuenta eso. Se calibra con sondas que se componen de 2 caimanes. Las sondas vendrían siendo esto, y están compuestos de 2 caimanes y una entrada. Esto se hace de la siguiente manera. Estas son las entradas. Encendemos el equipo una vez conectado. 2. Conectamos la entrada a cualquier canal. Los canales vendrían siendo en este caso el osciloscopio TBS 1072B-EDU tiene 2 canales. Entonces conectamos conectamos las ondas a cualquiera de los 2 canales. En este caso en el amarillo. Le conectamos en el amarillo y listo. Ok. Ponemos el primer caimán en tercer paso, que va en la parte superior. Aquí va el primer caimán y en la parte inferior va el segundo caimán. Y algo característico de los nuevos osciloscopios es que tienen una opción que se llama AutoSet. Esto te lo calibra de forma automática. Le prestamos a AutoSet y así de sencillo se va a calibrar solo. Entonces, ahora cada canal tiene un color que lo identifica. Como había mencionado anteriormente, este es el amarillo y este es el azul. Y al querer conectar otra sonda al osciloscopio, esta vendría siendo la otra sonda, y la queremos conectar para llevar a cabo algún trabajo que tengamos. La conectamos y sería el azul, pero todavía no nos aparecería una línea. Entonces le prestamos al azul, volvemos a conectar los caimanes y le prestamos al AutoSet y se calibraría la sonda. Y con los botones superiores de la zona del canal podemos mover a nuestro gusto la sonda en el eje de la Y. Con estos botones podemos mover a nuestro gusto al eje de la Y. Y en el que se encuentra abajo, que es más gordo, podemos mover la escala de voltaje del canal en el que se mueve. Y a un costado de la zona de los canales, a esta zona, podemos mover nuestra posición horizontal con esta como perilla o botón, no sé cómo llamarlo. Podemos mover nuestra posición horizontal para después pasar a la perilla de abajo, en donde medimos o donde se mueve la escala del tiempo, y con el botón de Run y Stop podemos operar para empezar a contar los cuadros y hacer cualquiera de las cosas que necesitemos hacer, como por ejemplo una de las funciones básicas en el osciloscopio pues es el muestreo. ¿En qué consiste el muestreo? Pues el muestreo es el proceso de convertir una parte de una señal de entrada en un número de valores eléctricos discretos con el propósito de almacenarlo, procesarla y visualizarla. También están los disparos, que son los controles de disparo, le permiten estabilizar y mostrar una forma de onda repetitiva. El disparo por flanco es la forma más común de disparo. En este modo, el nivel de disparo y los controles dependiente proporcionan la definición básica del punto de disparo. Y eso sería todo por mi parte.